Buenas noches, mi nombre es Alexandra de Asa y hoy vamos a hablar del tema del control fiscal en Colombia. Para empezar a hablar del término de control fiscal, vamos a hacer una reseña de lo que fue el surgimiento de este proceso para Colombia. Tenemos que los primeros indicios se dieron en el descubrimiento de la colonia, en el cual había un control sobre el manejo de los bienes del monarca, pero aún no existía una supervisión como tal de los bienes del Estado. Tenemos que posteriormente con la fundación de Santo Domingo se creó el Tribunal de la Real Audiencia de Santo Domingo y que este pues ejercía funciones como la de vigilar los altos funcionarios de la corona y de la de fiscalizar a los virreyes. Tenemos la primera etapa que comprende el año de 1821 a 1923. Ya Colombia estaba constituida como una república. Uno de los antecedentes que tenemos es que Santander impulsa la ley principal contra los empleados de Hacienda, la cual pretendía tomar medidas drásticas contra los funcionarios a quienes se les probara haber efectuado fraude o malversación de bienes públicos. Tenemos que para el año 1832 se revela la Contaduría General de Hacienda, la cual dependía pues del Poder Ejecutivo. Para el año de 1847, esta institución se reemplaza por la Corte de Cuentas. Y en el año de 1850, esta Corte se reemplaza por una oficina de cuentas conformada por 5 miembros nombrados por el Congreso. Y para el año de 1873 se revive nuevamente a través de un código fiscal que se crea para ese año, la Corte de Cuentas, pero esta vez ya está compuesta por 10 magistrados elegidos por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Tenemos una segunda etapa que comprende el año de 1923 a 1975. Esta etapa tiene como un antecedente principal la expedición de la Ley 42 de 1923, la cual crea como tal el Departamento de Contraloría y a su vez reorganiza la contabilidad oficial. La creación de esta Contraloría para ese año obedeció a situaciones coyunturales, como por ejemplo que Colombia había recibido por parte de Estados Unidos 25 millones de dólares que provenían de la venta de Panamá y de otro lado pues la presencia de 12. Tenemos una segunda etapa que comprende el año de 1923 a 1975. Esta etapa se caracteriza por la expedición de la Ley 42 de 1923, la cual creó el Departamento de Contraloría, que fue independiente de los demás departamentos administrativos, y de otro lado reorganizó la contabilidad oficial. La creación de esta Contraloría obedeció a situaciones coyunturales de la época. La principal fue que Colombia había recibido por parte de Estados Unidos unos 25 millones de dólares provenientes de la venta de Panamá y de otro lado pues el ingreso a la industria colombiana de dos empresas estadounidenses. Tenemos una tercera etapa que comprende el año de 1975 a 1991, la cual se destaca por la expedición de la Ley 20 de 1975, la cual pretendió hacer una unificación de toda la legislación dispersa sobre el control fiscal que existía para ese momento y además crear mecanismos que interrelacionaran esta legislación y pudieran dar resultados positivos en cuanto a la vigilancia de cada una de las entidades del Estado. La Ley 20 de 1975 buscó entonces adecuar el sistema de fiscalización a las necesidades de aquel momento y lograr mejorar el control sobre el erario público. Tenemos una cuarta y última etapa que es la que comprende el año 1991 y la Asamblea Nacional Constituyente. En esta asamblea reinaba la idea de que era necesario hacer algunos cambios a la Contraloría General de la República y al sistema de control fiscal en general, debido a que primero se pensaba que era ineficaz el control previo para preservar el patrimonio público y de otro lado debido a la contaminación por política y burocracia de su momento de las Contralorías. Para la Constitución de 1991, en su artículo 267, se autorizó la figura de las auditorías privadas colombianas, las cuales debían ser igual escogidas por un concurso de méritos y contratadas previo concepto favorable del Consejo de Estado. Ya conocemos cómo es que
este proceso introducido en Colombia. Ahora podemos decir que el control fiscal como tal es una función pública, la cual vigila la gestión de administradores y de particulares o entidades que manejan fondos públicos en todos sus órdenes y niveles. Este control en Colombia es regulado por la Ley 42 de 1993, por medio de la cual se organizó el sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. El ejercicio de este control fiscal le corresponde a la Contraloría General de la Nación y a todas las Contralorías en sus órdenes departamental y municipal. Los objetivos de control fiscal comprenden cuatro. El primero, de control financiero. En este se determina si, según la opinión de un contador, los estados reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones efectuadas por la entidad. Esto de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general y otras disposiciones expedidas por órganos competentes en la materia. El segundo, de control de legalidad. En este se determina el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, tanto externas como internas, que enmarcan las actuaciones de tipo administrativo de las entidades. El tercero, de control de resultados y de control de gestión. En este se evalúa la efectividad con la que las operaciones llevadas por la entidad alcanzan los objetivos propuestos en materia de planes, políticas y programas de dicha entidad. Y un cuarto y último, de revisión de cuentas, que en este se determina si las operaciones que realiza una entidad se encuentran debidamente sustentadas y los documentos muestran legal y técnicamente y contable y financieramente dicha actuación. Los fundamentos del control fiscal se encuentran reglamentados en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, la cual expresa que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en unos aspectos como son la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales. La eficiencia corresponde a determinar en la administración, en un periodo determinado, qué asignación de los recursos sean más convenientes para maximizar resultados. El concepto de la eficiencia en la gestión pública se dedica a medir tanto la efectividad de los resultados de cantidad como la eficacia de la utilización de los recursos. La economía, este principio de control se encuentra consagrado también en la Ley 42 de 1993, como lo dijimos anteriormente, y en este se determina que en igualdad de condiciones de calidad de bienes y servicios se obtengan al menor costo, es decir, que la actividad administrativa del Estado minimice los costos de funcionamiento adquiriendo bienes y servicios que se requieren pues para su desempeño en condiciones más favorables posibles de calidad, cantidad, lugar, tiempo. La eficacia es el principio que comprende que los resultados de la acción del Estado se logren de manera oportuna y guarden relación con los objetivos y metas de la administración. La equidad establece que mediante la aplicación de este principio la administración identifique los receptores de la acción económica y el análisis sobre la distribución de los costos y beneficios entre sectores sociales y en las entidades territoriales. Y por último, el de valoración de costos ambientales. Digamos que para este precepto se hace una vigilancia de la gestión de la administración que permite cuantificar el impacto del uso y deterioro de los recursos y del medio ambiente y evaluar la gestión que se desarrolla en la administración para la protección, conservación, uso y aceptación de los mismos. Uno de los aspectos importantes dentro del control fiscal es la auditoría. Tenemos primero los sistemas de control financiero y auditoría financiera. O sea, el control financiero pues es un examen que se efectúa con base en normas de auditoría generalmente aceptadas con el fin pues de determinar si los estados financieros representan el resultado de las operaciones y los cambios en la situación financiera de las compañías. Y una auditoría financiera pues incluye además las prácticas de control presupuestal que determinan si las operaciones de las cuentas de presupuesto y de tesoro han sido registradas de manera correcta y pues corresponden a lo legalmente autorizado en materia de expedición de presupuestal. Tenemos las normas de autoridad de generación de aceptación general. Estas están enfocadas pues al comportamiento del auditor en el desarrollo de su trabajo de auditoría. Y sabemos que, pues, que estas se dividen en tres grandes grupos, que son las normas personales, las relativas a la ejecución del trabajo de auditoría y las relativas a la presentación de informes. Los principios de la contabilidad pública tenemos que son primero un principio de equidad
o sea, en el que se dice que la información contenida en los estados contables e informes complementarios es absolutamente imparcial. El segundo, que es un principio de universalidad, en este se dice que en el proceso contable público comprende la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales del ente público. El tercero, un principio de esencia en la forma. En este dice que el requisito de la esencia o de la realidad jurídica, económica y presupuestal debe primar sobre los requisitos de forma instrumental al momento pues del reconocimiento de las actividades o hechos del ente público. Un cuarto de control, que en este se dice que el proceso contable público considerado integralmente permite suministrar en forma eficaz evidencias de los hechos financieros, económicos y sociales. Y el último, el quinto, sería de cumplimiento de las normas legales. En este, los hechos financieros, económicos y sociales del ente se registran en el proceso contable previo, cumpliendo con la normatividad vigente y obviamente pertinente en el tema. Por último, tenemos los resultados de control financiero. La Contraloría pues, debe rendir un informe de control financiero a la entidad auditada, en la cual pues, contiene una conclusión del trabajo desarrollado. Este informe pues, constituye el dictamen del auditor, el cual de acuerdo al régimen contable colombiano puede tomar cuatro connotaciones diferentes como son de opinión limpia, en la que los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente todos los aspectos significativos de la situación financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de las operaciones y los cambios en la situación financiera. Puede también presentar una opinión con salvedades, que es una opinión con excepciones, que declara que la excepciones en ciertos asuntos que se refieren al informe mismo. Aunque sabemos que en esta los estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de las operaciones y los cambios en la situación financiera de la entidad pública. Tenemos una opinión negativa o adversa, que en esta los estados financieros no presentan una situación financiera razonable, ni los resultados de las operaciones, ni el patrimonio, ni los cambios en la situación financiera de la entidad, esto de conformidad con los principios de contabilidad aceptados. Y tenemos de aceptación en la opinión que en este dictamen el auditor pues dice que no expresa una opinión sobre los estados financieros y esto puede corresponder a algunas causas. Una primera, que puede ser que el alcance de las labores de la auditoría no incluyó algunos procedimientos de auditoría considerados necesarios, que los estados financieros no se encuentren presentados y elaborados de conformidad con los principios de contabilidad de aceptación general, que los estados financieros han sido preparados sobre una base no uniforme de año a año o años anteriores, y pues la falta de independencia de un auditor, y por último pues una inadecuada un inadecuado registro contables del grado, por lo que es imposible realizar una auditoría. Otro aspecto importante dentro del control fiscal son los sistemas de control de gestión y de resultados. Tenemos que los sistemas de control de gestión tienen una función de fiscalización que es ejercida por la Contraloría y que tiene por objeto verificar el manejo adecuado de los recursos públicos, sean estos administrados por organismos públicos o privados. Los objetivos de estos sistemas son, primero, de facilitar a los administradores información permanente sobre su desempeño, y uno segundo, de implementación de indicadores que les permitan alertar sobre irregularidades en la gestión. Tenemos algunos estándares que son pues, los parámetros que muestran la situación ideal o el deber ser de un proceso de actividad. Para poder fijar esos estándares tenemos que primero identificar justificación, identificar las variables o componentes de la operación a la que se pretende estandarizar, los recursos que ingresan, el tiempo del proceso, la cantidad y calidad de la participación humana, la participación de equipos y maquinarias, una unidad de medida y otras técnicas especializadas. Tenemos algunos indicadores, que los indicadores se definen como la relación de dos o más datos o cifras significativas que proporcionan información sobre datos críticos de una organización. Estos indicadores deben cumplir con algunos requisitos, como son de relevancia, en la cual la información que se utiliza para el cálculo pues, del indicador debe ser imprescindible para la organización y para la toma de decisiones de la misma. De pertinencia, en el cual se pretende extraer el uso del indicador, debe ser claro, consistente, adecuado y oportuno.
de precisión. En esta se debe reflejar la realidad de los hechos. De economía, la práctica de la medición se debe hacer con el mínimo de costos. De objetividad, el indicador debe ser exacto en cuanto a su construcción, cálculo e interpretación, de tal forma que no presente interpretaciones diversas. Y de sensibilidad, en el cual se permite la medición de variables pequeñas. Los indicadores deben ser dicientes, claros, en forma instantánea, para pues que los ejecutivos puedan actuar de manera proactiva sin de pronto esperar análisis posteriores que dilaten decisiones o acciones que se necesiten en el momento. Ahora vamos a hablar del tema del control de legalidad, que es una práctica muy común dentro de las contralorías, y pues está referido pues al control de la contratación administrativa, y por ello pues se han creado pues grupos especializados para estudiar pues los contratos de administración, tanto en su forma, en su contenido, como pues única forma de cumplir con el mandato legal de ejercer dicho control. El artículo 11 de la Ley 42 de 1993 nos define el control de legalidad como la comprobación que se hace de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se hayan realizado de conforme a las normas que son aplicables, pues lo cual significa que el control de legalidad debe efectuarse a todas las actuaciones de la administración y no está restringido solamente a los contratos. Contenido del control fiscal a una contratación debe medir algunos aspectos básicos. Primero tenemos de la selección de contratistas y proveedores, en el cual se hace una evaluación del sistema de selección utilizado, la consistencia de la valoración de las propuestas, la pertinencia de la selección directa, la comprobación de las inhabilidades y incompatibilidades del contratista y el análisis de la selección objetiva. Tenemos la suscripción del contrato. En esta podemos determinar o evaluar la comprobación de las formalidades del contrato según la ley de contratación, la verificación de las pólizas de seguro y sus montos según las normas, las necesidades de contratación o suministros, la viabilidad del contrato según las necesidades y condiciones económicas financieras, la existencia de la disponibilidad y reserva de los presupuestos y por último la ejecución del contrato. Ahí tenemos que evaluar la calidad de los bienes, obras, servicios y suministros contratados, el adecuado registro contable de las operaciones y bienes relacionados con el contrato, la consistencia de los pagos efectuados según lo pactado y los bienes y servicios, obras o suministros entregados, el cumplimiento oportuno en la ejecución del contrato, el análisis de los costos-beneficios relacionados con la ejecución y la justificación de las prórrogas, adiciones y reajustes de precios autorizados. Otro aspecto bien importante dentro del control de legalidad es el control de la contratación realizada con urgencia manifiesta. Según el artículo 42 de la Ley 80.993, existe una urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios, la ejecución de obras de inmediato futuro, cuando se presentan situaciones relacionadas con estados de excepción, cuando se trata de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas. Y en general cuando se trata pues de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos normales para la selección por concurso público. La diferencia que existe entonces entre el control de una contratación normal y pues la establecida por una contratación directa por declaración de urgencia manifiesta, pues radica básicamente que no existe una posibilidad de una selección selectiva, sino que se hace de manera rápida, y esto pues obedece más a la situación del momento. No se hacen, digamos, que todos los controles que se hacen cuando se hace una contratación normal. Otro aspecto bien importante dentro del control fiscal es la revisión de cuentas. Por mandato constitucional, el Contralor es quien está facultado para prescribir los métodos y pues la forma en la que cada responsable del erario público tendría que rendir cuentas, y pues para indicar los criterios que se deben tener en cuenta pues en la evaluación financiera operativa y los resultados que pues deben seguirse. El artículo 14 de la Ley 42 nos define la revisión de cuentas como el estudio especializado de los documentos que integran la cuenta, con miras a pues, a establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad con la que los administradores han actuado en el tema del erario público.
El proceso pues, de la revisión de cuentas es uno de los más importantes dentro del todo el sistema de la auditoría pública, puesto pues que en el lado de ella se pueden obtener indicadores que alimenten los sistemas de información y las evaluaciones de riesgo y otros pues que proporciona información sobre cuál auditoría puede iniciarse según las áreas críticas detectadas. Tenemos métodos y formas y plazos para rendir cuentas. El contralor es quien pues describe estos métodos, formas y plazos para que los responsables del erario rindan cuentas en sus actuaciones. Los métodos de rendición de cuentas están referidos al cómo se prescriba dicha cuenta, describiendo la metodología que debe utilizarse para conformar la cuenta, es decir, al contenido mismo del informe. La forma es cómo se debe rendir, se relaciona con la periodicidad con la que se debe presentar dichas cuentas a la Contraloría. Y por último, pues los plazos están referidos al cuándo, o sea, los plazos con que la cuenta de la administración debe presentar dichas cuentas. El resultado de la revisión de cuentas ya es cuando ya la Contraloría pues emite una decisión sobre el resultado de la misma, de tal forma pues que establezca si las actuaciones administrativas se realizaron conforme a la ley y los reglamentos vigentes, o si por el contrario pues hubo irregularidades cuando se hizo pues dicha revisión. En el caso de darse la primera situación, corresponde la expedición de un fenecimiento fiscal, y de darse la segunda, pues obviamente se empieza un proceso de responsabilidad fiscal. Para que se produzca un fenecimiento de la cuenta, pues se debe presentar simultáneamente una opinión favorable en los estados financieros y un concepto satisfactorio en el manejo de los fondos y bienes públicos. El fenecimiento de cuentas entonces corresponde a un acto administrativo mediante el cual el organismo competente, en este caso la Contraloría, aprueba las cuentas que estaban bajo la actuación de un responsable del erario público que realizó pues en un determinado periodo de tiempo. Esto se lo hace saber mediante un acto concreto. El fenecimiento de cuentas es una función constitucional del Contralor. Esa está establecida en el artículo 268 en su numeral 20 de la Constitución Nacional, en la cual establece que revisar, fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del área público, determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que haya obrado es una atribución directa del Contralor. La responsabilidad fiscal corresponde pues al conjunto de actuaciones materiales y jurídicas que adelantan las Contralorías con el fin de determinar las responsabilidades que le corresponden a los servidores públicos y pues a los particulares por una administración debida de los dineros o bienes públicos. Las características básicas de los procesos de responsabilidad es un proceso de naturaleza administrativa. La responsabilidad se deriva de dicho proceso es individual. La responsabilidad fiscal recae solo sobre quienes hayan manejado bienes o fondos públicos, incluso en particulares, y la responsabilidad fiscal no tiene un carácter sancionatorio ni penal ni administrativo. Agradezco su amable atención, espero que la información que acá expusimos sea de su utilidad.